más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Benaggi. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados del negocio del café. Hoy vamos a conversar acerca de esas lecciones que nos puede dar la industria del vino y que podrían aplicarse a la industria del café. Hace años, cuando estábamos empezando con los cafés especiales, siempre teníamos como referencia a la industria del vino y decíamos que era como el primo del café. Pero ya cuando vemos más a fondo la vinificación, yo creería que es como el abuelo de los cafés de especialidad, porque el nivel de sofisticación y de estudio y de controles que tienen en la producción del vino pues aún no se comparan a lo que hacemos tradicionalmente en el café, y por eso traemos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por conocer como esos tres factores, son muchos más, pero escogimos tres que consideramos los principales. Vamos a ir conversando a lo largo del podcast, que son esas tres prácticas que deberíamos adoptar en la industria del café. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube, y si nos están escuchando, se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify. Los tres factores principales que debemos empezar a mirar en el vino y aprenderles demasiado son, primero, los recipientes y las formas de fermentación controlada donde se hace la vinificación y con qué objetivos se tienen. El segundo es la la división o la separación de microorganismos, de levaduras para darle sabores específicos al vino, y también se puede hacer en el café. Y el tercero es la producción de producto terminado, que no exportemos el grano en verde para que lo transforme en otros países, sino que del país productor salga ya un producto terminado tal cual como se hace en el vino. Bueno, empecemos por los dos que se hacen en finca. El primero es efectivamente los recipientes de fermentación. ¿Qué podríamos aprenderle al vino que ellos hacen hoy y que probablemente le serviría a la industria del café? Bueno, el vino que se ha hecho hace muchos años y que se ha venido estudiando, que dependiendo del recipiente donde se haga la fermentación, se dan algunos sabores específicos en el vino. Cuando hacen fermentaciones en bioreactores de acero inoxidable, se encuentran sabores más brillantes, con una acidez mucho más pronunciada, más afrutados. Cuando se hace la fermentación en madera, se tienen perfiles más, más robustos, con notas a vainilla, chocolatados, y así con muchos elementos y con muchos materiales en los cuales se puede fermentar. Y llevándolo a la fermentación del café, podemos tener ese nivel de investigación, ver qué pasa cuando estamos fermentando en tanques hechos en concreto, cuando hacemos la fermentación en bioreactores de acero inoxidable, cuando lo hacemos en canecas de plástico de grado alimenticio. ¿Qué pasa con esos materiales y cómo se comporta el café en cada una de estas fermentaciones? Y aparte de eso, también el control que se hace de las variables. Cómo se controla el pH, cómo se controlan los grados Brix, cómo se controla la temperatura, cómo se controla el movimiento de la masa del café mientras que se hace la fermentación, y todo esto va a generar sabores y perfiles muy definidos que se pueden volver diferenciales de cada una de las fincas. Y esto abre un abanico de posibilidades impresionante en sabores, porque un mismo café nos va a regalar diferentes sabores si tomamos la determinación de fermentarlo en X o en Y recipiente de acuerdo a lo que nos has mencionado. Y también si le agregamos este segundo factor, que es el tema de selección de levaduras. Ahí, ¿cómo estamos viendo a la industria del vino? ¿Qué le podemos aprender? Ya los grandes viñedos del planeta tienen sus microorganismos ya en crianza y son casi un secreto industrial, porque cada microorganismo que se utiliza para la fermentación da un perfil de sabor diferente, da un perfil sensorial muy específico. Ya hay algunos caficultores que tienen en sus fincas laboratorios de microbiología para saber
qué tipo de levaduras están utilizando para tener diferentes sabores, pero eso no está generalizado. Cuando cada finca identifique sus microorganismos específicos que les permita tener una consistencia en la fermentación y en el sabor que está saliendo de su producción, nos vamos a parecer más a esos grandes viñedos que ya tienen unos sabores y unas características en sabor que los clientes lo prefieren. Pero ya eso es un nivel de investigación alto que tenemos que ir hacia allá. Y un tema también que yo en la industria del café es el tema de repetibilidad, que sí lo vemos muy bien estructurado en el vino por lo que mencionas, pero en el café muchas veces obtenemos sabores increíbles, tazas que, oh wow, pero cuando vamos a preguntar nos dicen, no tengo idea qué hice de diferente que me dio como resultado este cafezazo. Entonces creo que ahí también hay otra parte que tendremos que adoptar de la industria del vino. Y la tercera parte que queríamos traer al podcast de hoy, Juanfe, tiene que ver con la transformación que quede dentro del país, cómo dejamos todo el desarrollo económico dentro del país como lo hace la industria vinícola. Los productores de vino jamás pensarían en exportar la uva, sino que ellos exportan ya su vino listo para consumir. En países productores deberíamos enfocarnos hacia esa línea. Si estamos invirtiendo en conocer todo lo que pasa en finca, cuáles son las características en taza, cuáles son esos protocolos que nos van a permitir repetir esos perfiles, pues ¿por qué no damos el paso siguiente y lo tostamos? Y lo tostamos con el perfil o con la curva de tueste para favorecer esas características que estamos haciendo desde el cultivo. Y esto podría cambiar de manera increíble la industria del café, porque todo el desarrollo social, económico, se quedaría en los países productores y se generaría una industria muy dinámica desde donde se da la materia prima que mueve toda la economía del café alrededor mundial. Yo creo que este es el aspecto que a mí personalmente me parece más importante porque siempre hemos sido como muy rebeldes en el tema de hacer exportaciones de café tostado y no de café verde. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que acabas de mencionar. Y yo sé que hace unos años, y de esto hablamos extensamente en otro podcast, hace unos años atrás, pues esa era la dinámica que existía, que éramos simplemente productores y exportábamos la materia prima, pero realmente todos los avances que tenemos en los diferentes aspectos que en esa época no era posible tener dentro del país, pues ya hoy en día sí permite que nosotros hagamos toda la transformación. Pero este sí que es un tema de largo alcance, no creo que sea un tema de adopción de corto plazo, sino que va a llevar varias décadas para que en verdad empecemos a hacer toda esta transformación dentro del país. Y hay que hacer la tarea de, primero, organizar la casa, porque todo esto tiene mucho conocimiento detrás, tiene mucha trazabilidad, tiene muchos elementos de marketing que tenemos que empezar a hacer, que nadie nos va a hacer la tarea y que está en nosotros empezar a generar esa nueva industria con otra visión más adelantada y más avanzada en la cadena de valor. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que requieren escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Baile. Este espacio es de ustedes, recuerden comentar, hacer las preguntas, suscribirse a todas las redes sociales y bueno, no queda más sino desearles un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Joder, que nos estamos